Y ahora vamos a proceder a crear todos los objetos, clases, interfaces que se necesitan para poder crear este proyecto. Primero es una interface. Entonces, dentro del proyecto vamos a colocar un nuevo package que se llama entidades, y estas entidades van a ser la primera una interface. La interface se llama tributaria. Esta interface tiene primeramente una constante que se llama impuesto. Recordar que todas las interfaces, cuando uno coloca un atributo, una interface, inmediatamente es public static final, es una constante. Entonces esta constante es de tipo double, se llama impuesto, y es igual a 0,2. ¿Ya? Entonces aquí es public impuesto igual a 0,1. Pero esto viene implícito. Ustedes saben que si ustedes colocan un double impuesto, lo que en realidad está por detrás es un public static final. Luego tenemos dos métodos que vienen señalados acá, que son IVA y neto. Entonces IVA y retorno un double IVA y double neto. Recordar que cuando uno crea métodos dentro de una interface, son todos public abstract, son métodos incompletos públicos que después tienen que ser implementados en la clase que los ocupe. Luego tenemos la clase que es venta, que es la entidad débil. Entonces vamos más abajo y vemos la clase venta tiene un atributo NRO documento, un int, mes que es int y total que es double. Entonces creamos una nueva clase, día venta, venta tiene private int NRO documento, private int mes y tiene private double total, private double total. Aquí se crean los constructores. El primer constructor es el constructor por defecto, el que no tiene ningún parámetro, pero nosotros colocamos, a modo de asegurarnos un valor al principio del objeto cuando se crea, le colocamos valores por defecto. En este caso, valores por defecto serían numérico en 0 y los string en cadena vacía. Luego agregamos el constructor por parámetros, y ahí tendríamos ambos usos. Y si se requiere un constructor que es intermedio, en el caso se debe solicitar. Luego los accesadores y mutadores, getter and setter, y adicionalmente, antes de crear toda esta batería de métodos, después de este objeto ya creado con todos sus atributos, hay que ver qué relaciones tiene. Si se fijan en el modelo, venta implementa una interfaz llamada tributaria. Por lo tanto, necesariamente va a tener que colocarle código al método IVA y al método neto. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos esa nomenclatura? Decimos en venta hace un implements de tributaria. Hay dos opciones. Uno puede implementar todos los métodos abstractos o hacer esta clase abstracta,
que significa que no quiere tomar la responsabilidad de colocar código a los métodos, sino que puede otra clase que herede de ella agregar esos métodos. Pero en este caso tiene que implementarlo. Implement all abstract methods. E inmediatamente va a agregar dos métodos más abajo junto con un override. Public double IVA y public double neto. Ambos casos tienen que tener alguna operación que se tiene que llenar en ese método. Y venta, ¿qué es lo que tiene? Ya está el método constructor con parámetros, método constructor sin parámetros, accesadores y mutadores. IVA, método que sirve para calcular el impuesto al valor agregado a partir del valor total. Se calcula IVA es igual a total por impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno dice return es el IVA, el total, por el impuesto. ¿Y el impuesto quién lo tiene? Lo tiene la constante que está en la interface tributaria. Entonces sería tributaria.impuesto. Y ahí está hecho el IVA. Entonces ocupamos esa constante que se muestra como un valor utilitario dentro de una interface. Luego de eso, neto, el método que sirve para calcular el valor neto a partir del valor total. Se calcula neto es igual a total menos IVA. Ambos valores ya los tenemos. Entonces el total es simplemente el atributo y el IVA ocupamos el mismo método, this.IVA. Y ahí tenemos el cálculo del valor neto. Luego de eso, con eso ya tenemos la clase venta con todos sus atributos y métodos hechos. Luego viene la clase cobranza, donde la clase cobranza va a ocupar como ítems la venta. Entonces aquí es Java class cobranza y veamos qué atributos tiene la cobranza. Cobranza tiene un ID que es un int, nombre string, mes un int y ventas una lista. Entonces private int ID, private string nombre, private int mes, y tiene un private list de cobranza, perdón, list de venta, que se llama ventas. Y vamos a hacer que inmediatamente cree una lista para que la ocupemos. Y importamos el Java Util List y el Java Util Array List. Y con esto tenemos que crear el método constructor con parámetros, el cual solo recibirá nombre y el mes. Acá es. Y el método constructor sin parámetros también. Ese método constructor sin parámetros, el cual inicializará el nombre con nada y el mes en 1. Entonces aquí es this.nombre, lo inicializa en nada, y this.mes dice que lo tienen que inicializar en 1. Luego el método constructor con parámetros que tiene solamente el nombre y el mes. Y ahí está. Luego accesador y mutadores. Y agregamos todos. Accesador y mutadores, todos. Porque esta lista sale como un atributo, es private. A diferencia de como trabajamos antes, que es public. Y dice método total castigo, sumatoria de todos los IVA de las ventas, venta.IVA. Entonces creamos el método
public double total castigo. ¿Por qué tiene que ser double? Porque los IVA son double, todos los IVA de las ventas. Total castigo. ¿Necesita algún parámetro? En este caso no necesita parámetro porque todos los datos lo tiene él. Él tiene las ventas. Entonces aquí uno recorre, primero colocando un acumulador, double total igual 0. Luego del acumulador recorremos todas las ventas. Y recorriendo las ventas vamos sumando, más igual, le sumamos b.IVA. Y luego retornamos el total. Y eso sería el total castigo, la sumatoria de todos los IVA que se van sumando a un acumulador. Luego tenemos el total cobro, la sumatoria de todas las ventas, venta get total. O sea, obtener el total y sumarlos todos. Public double total cobro. Total cobro. Y dejamos un acumulador double total 0. Y luego for venta B, dos puntos, ventas, y decimos total más igual b.get total, y luego return total. Y con eso ya tenemos, respecto a las clases, ya tenemos todo creado, que serían los métodos que hacen una sumatoria de elementos que tienen ellos y la clase hija que es implementada. Luego nos falta una clase que es la next cobranza, que lo vamos a agregar acá, new Java package, negocio, nuevo Java class, next cobranza, y next cobranza tenía un public add cobranza que retorna un int, add cobranza, y que recibe una cobranza. Y aquí nosotros podemos colocar, como no nos especificaron lo que hay que hacer, y como colocamos un valor por defecto. Y get all cobranza, acá es public y le da una lista de cobranza, se llama get all cobranza, que en este caso también no nos dicen más especificación que eso, y retornamos un new array list, que sería retornar algo por defecto. Java util list, Java util array list. ¿Ya? Luego de eso tenemos todas las clases hechas, están cada uno de los elementos, pero ahora lo que falta es programar que estos botones tengan la interacción suficiente para poder ocupar todo ese modelo de clases.